Bueno, buenos días. Estamos acá en estos momentos con el líder de la comunidad indígena Guayú de Sajecito, profesor Luis Ángel. Entonces la primera pregunta sería, ¿desde qué tiempo está usted mediando en en la comunidad con la cultura occidental? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, darle la gracia y que me tenga en cuenta pues, en esta entrevista. Bueno, para responderle a su pregunta de tiempo que ya llevo aquí en esta labor como líder de la comunidad, a partir como de más de 15 años. Ya desde temprana edad empecé a tener esta labor social con la comunidad debido a la demanda que se necesitaba y se necesita en la comunidad. Eh, Fue como algo que tenía que darse con la necesidad que tenían las comunidades. Entonces fue como algo que me lanzó y la experiencia que de pronto lo poquito que tenía ya en esa época y el contacto que ya tenía ya con la parte occidental y los poquitos conocimientos que tenía ya estando en el colegio. Eh, Vio en mí la comunidad como esa persona, esa luz que de pronto podía mediar entre las dos culturas, podríamos decirlo así. Entonces, a esa, más o menos podíamos decirlo. Ok. Ya. Eh, En su experiencia con instituciones como las de la salud, clínicas o hospitales, cuando una mujer guayú no hablante del español va a parir, eh, ¿cómo intervienes tú ahí? ¿Qué procesos se llevan? Bueno, en este proceso hay muchas variables que sí hay que tener en cuenta ahí. Lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que nuestra cultura, y en cualquier cultura, pero vamos a especificarlo más que todo en la nuestra, porque es la de uno, específicamente en la cultura de nosotros los guayú, desconocemos totalmente lo que pasa en el contexto de la arijuna. Bueno, vamos a llamarlo en este caso en la salud. Debido a de que nosotros también tenemos nuestro sistema de salud dentro de nuestra cultura y se maneja. Pues debido al proceso del tiempo, pues también sabemos que existen otras metodologías de curaciones de salud, tanto en las dos culturas, en la arijuna y en la cultura guayú. Por ejemplo, una mujer, por ejemplo, vamos a especificar en ese caso, una mujer eh, tiene una dificultad en la salud en cualquier de las áreas. Podemos decirlo, un embarazo, una enfermedad, un accidente, cualquiera. Entonces, debido a esto, entra a chocar dos culturas ahí, debido a de que de pronto la conciencia de la persona es llevado, en este caso, a una clínica. Supongamos que una persona, por ejemplo, una mujer guayú, tiene riesgos de salud en cuanto a un embarazo. Y en este caso, pues ella eh, no tiene conocimiento de que de pronto en la cultura occidental se tiene unos estándares o unos manejos para hacer una planificación, digamos, en cuanto a tener unos hijos. En cambio, acá en la cultura no. En la cultura aquí, la mujer guayú no tiene en cuenta, o no tanto es tener en cuenta, sino que ella, desde la percepción guayú, mujer guayú, ella no maneja cuántos hijos debe tener. Ahí el que predomina ahí es el hombre. El guayú, el hombre extiende a tener más de 15 o 12 hijos. Y ella, por naturaleza, ella acepta que es así, porque eso hace parte de la cultura. En cambio, en la cultura occidental, pues dicen que hay un estándar que pronto hay que decir, o hay que personas
pueden tener 2, 4, 3 hijos, dependiendo de las cuestiones económicas. En cambio aquí no se tiene en cuenta esas características. Entonces, al chocarse con esto, el médico, pues ahí se ve, el médico le dice, bueno, esto está pasando, no puede pasar, y usted tiene que, digamos, la empieza a determinar en un punto donde él le dice que no puede tener más hijos. Y para ella eso es algo que no es normal. Entonces ahí es donde uno, por ejemplo, como líder o como persona que conoce, entra a mediar con la persona, decirle, no, es que lo que pasa es que usted aquí en esta cuestión, en su salud está en riesgo. Y pues llama al compañero sentimental de ella y uno explica, decirle, ven acá, está pasando esto. Y esa persona está en riesgo su salud y por ende ella tiene que suspender de no tener más hijos. Entonces uno le explica al esposo para que él también entienda, ¿ya? Entonces al tener ese dos contactos y explicarlo, el riesgo, porque es que el guayú también entiende cuando le explica. Cuando uno le explica, pues él claramente entiende las cosas de una manera, y al ver que su esposa en este caso está teniendo, digamos, riesgo en su vida, él acepta y asume. Entonces, ahí entra uno a mediar entre las dos partes, tanto en la cultura arijuna y en la cultura guayú. Entonces ya uno ve y tiende a ver el resultado de que, digamos, mediar en esa parte. ¿Qué es lo que a mí me ha tocado? Me ha tocado a mí de pronto hacer ese papel y decirle, no, está pasando explicarle de una manera muy clara donde se le explica y él entiende. Entonces, de manera que ya en esa parte ya es algo que está como que darle solución a ese pequeño, digamos, conflicto, porque ya es algo que pronto uno pueda decir en esa parte. ¿Alguna vez te ha tocado explicar de pronto a un doctor, enfermera, eh, alguna situación de, por ejemplo, que a las mujeres de la comunidad, hablando de preservativos como pastillas, que de pronto ya no están acostumbrados a ese sistema y de pronto ellos quieran obligarlas a que lo hagan? ¿Te ha tocado alguna situación parecida? Bueno, sí, varias, no una, sino varias. Dentro de eso, cabe destacar que para la cultura occidental eso se llama planificación. O sea, empiezan a planificar. Y aquí en la cultura también tenemos nuestra propia planificación. Como yo decía ahorita, o sea, la mujer guayú, ella no dice cuántos hijos va a tener, sino ellos lo llaman por ciclo. Hasta que el ciclo de menstruación desaparezca, quiere decir que ella no va a tener más hijos. Entonces, en esa parte la mujer guayú tiene su propio sistema de, digamos, de cómo cuidarse, ¿ya? Pero en este caso, como ya la cultura, digamos que se choca o empieza como que a disolver entre dos culturas, entonces conocen esto, lo que son digamos, los mecanismos de preservaciones y cómo de pronto hacer que esa mujer no pueda tener más hijos. Entonces tienden a decirle los diferentes mecanismos digamos, de cómo cuidarse, de cómo... Entonces uno de los métodos está, por ejemplo, los anticonceptivos, está, digamos, el preservativo, las pastillas. Entonces, para la mujer guayú eso es como un tabú. Entonces, porque para ellos dicen que la pastilla, pues al consumirla, eso es como degenerar su salud. En cuanto a la pastilla, estar tomándola. Entonces, cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, decir, no, es que usted debe tomar la pastilla para no tener más hijos. Y esto le ayuda a que usted de pronto usted no sufra o uno empieza a decirle, mira cómo está la economía del marido, cómo están. Entonces empieza uno a explicarle cuáles son las consecuencias que tiene eso al tener más hijos hoy en día. Y digamos por la estabilidad que hoy en día están, porque antes el guayú económicamente estaba bien,
pero ahora en día, en la actualidad, ya eso no se está viendo, ya porque el guayú hoy en día y la economía del país no se presta. Entonces empieza uno a decir a la persona, bueno, mira cómo está la economía, o sea, ¿para qué tener más hijos? Cuídate. Entonces empieza uno a decirle cuáles son los métodos anticonceptivos. Y ellas aceptan cuando en realidad uno, o le repito, cuando uno le explica de la mejor manera. Porque muchas personas dicen y le dicen, no, es que no, si te tomas eso, te va a pasar algo. Entonces eso no es así. En realidad, pues uno empieza a explicarle y el médico también le dice, esto es así, te tienen que hacer así. Y uno le empieza a decirle y ella entiende de la mejor manera. Entonces, de manera que aquí nosotros, pues prácticamente también asume ese rol como líder de la comunidad. Ok, muchas gracias por la entrevista y deseándole éxito en su mediación cultural que lleva de muchos años y muchas gracias. Bueno, gracias a usted.